Bueno, otro tema que es muy, pero muy alarmante, ya que realmente en las últimas horas hay una gran preocupación, no solamente de los miembros de la justicia en la República Argentina, sino de varias instituciones, organismos internacionales, preocupados por lo que está pasando en materia de la justicia de la Argentina. Mucha es la preocupación. Vamos a ir contestando la gran cantidad. Tenemos más de 340 y pico de mensajes en el transcurso de esta primera mañana, preocupados realmente por lo que está aconteciendo, específicamente por un hecho muy puntual que acontece en la República Argentina, en relación a la gran cantidad de hechos de corrupción. ¿Qué está pasando con la justicia argentina? Se preguntan muchos. Fíjense que hay un caso muy puntual de las últimas horas que lo tiene como fundamental protagonista a quien fuera el gobernador de Entre Ríos, Uribarri. Todavía sigue, parece, en Israel en su cargo de embajador en ese país, donde también los israelíes están muy enojados con la Cancillería Argentina, es lo que nos acaban de comentar esta mañana, de cómo es que envían un funcionario público, un embajador, avalado por el propio canciller, que tiene realmente muchas denuncias de corrupción. Mucho enojo hay. En Europa también, con estos 53 y pico de millones del caso de corrupción que tiene como protagonista al actual, todavía sigue estando allí, a pesar de que dicen que lo han separado del cargo, sigue estando allí en Tel Aviv, en Israel, Uribarri, el exgobernador entrerriano, y lamentablemente el tema es la alta preocupación que hay sobre el apriete que están realizando concretamente contra la fiscal Cecilia Goyeneche, porque prácticamente la echaron por investigar, por denunciar hechos de corrupción en la Argentina, en este caso en la provincia de Entre Ríos, que tiene muchísimas denuncias. ¿La destituyen o no? Es la gran pregunta que se hacen todos, ¿no? El procurador de la Nación tendrá éxito, es la otra pregunta que nos hacen muchos con su pedido de suspender el jury. Otra gran pregunta, ¿no? ¿Qué ejemplo está dando la justicia? ¿No hay que investigar a los corruptos, a los políticos que están en el poder en la Argentina? Bueno, un tema muy preocupante. Por eso vamos ya mismo a establecer un diálogo con el presidente de la Asociación de Fiscales de la Argentina, el doctor Marcelo Barona Quintiana, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Un gusto, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Mucho gusto. Buen Gracias día. a ustedes. Doctor, a ver, específicamente la alta preocupación que hay a nivel local, también me imagino en la Argentina, como lo que está aconteciendo en varios países del mundo, preocupados por lo que está pasando con los tremendos hechos de corrupción que tiene la Argentina y que en este caso están afectando justamente a los fiscales de la Argentina, porque hay un avance como para directamente desafectar a una fiscal, que en el caso, por ejemplo, de Cecilia Goyeneche, que vino trabajando muy bien en relación a la investigación de estos hechos gravísimos de corrupción en la provincia de Entre Ríos. Sí, sí. Los hechos de corrupción existieron toda la vida. Sí. El problema es que lo que estamos notando, y es lo que denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pusimos en conocimiento del relator para la independencia de jueces y abogados de la ONU, el doctor Diego García Sayán, Ajá. es que hemos detectado un patrón común que cada fiscal que investiga la corrupción es perseguido de múltiples maneras, violando convenciones internacionales. Es decir, todos los derechos humanos, la única forma de garantizarlos, que es la obligación que tiene cada país por las convenciones, Ajá. eh, son derechos primarios, básicos, en los que se pusieron de acuerdo casi todo el mundo, eh, pueden hacerse, y así lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y casi todos los tratados, si uno puede acceder, cuando ve vulnerado algún derecho humano, a una justicia independiente e imparcial. Ajá. Entonces ese compromiso hoy está implica, a vistas de la ONU y de la Comisión Interamericana, distintas obligaciones del Estado. Eh, la primera es una obligación genérica de proteger esos derechos y la segunda es, digamos, de ejercer un rol jurisdiccional con la justicia. Ujú. Bueno, nosotros creemos que en esa primera obligación la mayoría de las provincias
no, la legislación que tienen para proteger esa independencia es insuficiente, es mala, con lo cual violan la obligación de legislar y de reformar para asegurar la independencia. Y en la obligación, esa obligación está vulnerada. Pero para peor de males, los que vulneran la independencia son quienes además deben hacer las leyes. Claro. Entonces es un problema enorme, enorme. Y si usted tiene tiempo, porque nos va a ahorrar un montón de tiempo. A ver. Todo se explica y produce una gran mejora que la mayoría de las provincias pasaron de un sistema procesal, una forma, digamos, de instrumentar el derecho, que antes era inquisitiva o mixta, donde el único que investigaba cualquier causa penal era el juez. El juez investigaba, claro, decidía quién era el imputado, le tomaba declaración indagatoria, le dictaba la prisión preventiva. Cuando ya tenía claro que esa persona era la que tenía que someterse a una acusación, le pasaba la causa al fiscal, como si fuera un funcionario menor, sí. y el fiscal lo que hacía era copiar la prisión preventiva y abajo le pedía pena. Claro, no había un trabajo de campo, ¿no? De parte de los fiscales que es justamente para No eso, había, que es lo que están, ¿no? No existía. no había. Claro. En ese momento estaba en un despacho tranquilo, le llevaban la causa del juzgado, copiaba la prisión preventiva y le pedía pena. Claro. Y el juez le pasaba ese escrito acusatorio a la defensa, el defensor hacía un escrito como podía, y el mismo juez le dictaba la sentencia. Sistémicamente hablando, ¿qué posibilidad tiene un ciudadano, si un juez se agarra contra un ciudadano, ya comprometió su investigación? Él dijo, este es el acusado, ¿qué posibilidad tiene de ser absuelto? Ninguna. Cuando empieza a cambiar, durante esa época, los jueces eran nombrados casi todos con predominio exclusivo de la política. Es decir, que quien desempeñaba el rol de juez, de investigador, tiraba el centro, cabeceaba, cobraba el gol, o lo anulaba si quería, era el mismo y estaba designado por la política exclusivamente. La mayoría de los casos era designado por un acuerdo del Senado con aprobación del Ejecutivo. Esto empieza a cambiar a partir del 98 o 97 en algunas provincias, ahora ya hay varias y muchas, y se pasa a un sistema acusatorio adversarial, que le quita todos esos roles al juez. Entonces la idea ahora es que el juez no conozca la causa, no tenga un compromiso personal con la investigación. El fiscal investiga, como en Estados Unidos, y le presenta, mejor dicho, el fiscal no debería investigar. Lo que tiene que investigar son las fuerzas de investigación. Pero por lo menos recibe toda la información como para que la cosa sea más transparente y democrática, ¿no? Si no, queda condicionada a lo que maneja el poder político, que es lo que realmente está en cuestionamiento en estas horas y lo que preocupa a la comunidad internacional. Porque dicen, bueno, ¿cómo? Lo que no ha entendido la política es que en esta división y en esta pérdida de poder de los jueces, al modificarse la función del fiscal y tener un rol protagónico, necesitaron muchísimos fiscales. Y con eso vinieron también otros organismos, como los consejos de la magistratura, traídos del modelo europeo, para designar a los jueces. Y en algunas provincias, como en Entre Ríos, es muy bueno el sistema porque casi tiene poca preeminencia la política en la designación. Entonces se encuentra con que hay fiscales independientes, jóvenes, con una visión moderna, como el caso de Cecilia Goyeneche. Hay otras provincias en que el Consejo de la Magistratura es una mentira y tiene predominio político absoluto y estamos en la misma de antes, pero... Sí, sigue con la misma contaminación de hace décadas, ahí está el problema, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, explicado esto, se va a entender lo de Entre Ríos. ¿Por qué motivo nosotros no solamente es un problema de los procesados, que son muy importantes políticamente hablando, sino que además se entiende que haya parte de la justicia que esté dominada por la política, sobre todo el estamento jueces antiguos, que no pasaron muchos de ellos por ningún concurso, en comparación con los fiscales como Cecilia Goyeneche, que
fue fiscal, fiscal de grado superior y fiscal ante el Que Tribunal tiene una Superior. trayectoria, evidentemente, que ha pasado y que conoce el trasfondo de lo que acontece dentro del mundo de la justicia, ¿no? O sea, que está preparada para eso, No, ni hablar. Y aparte, 3 fundamentalmente. concursos, en los Y 3 bueno, salió primera. ajá. Ahora, este tipo de cuestiones que se ve permanentemente en varias provincias, donde hay feudos, por ejemplo, lo que pasa en Formosa, en Chaco, justamente en la propia Entre Ríos, que aparte hay una cuestión de gran cantidad de hechos de corrupción. Son millones y millones de dólares lo que se roban muchos funcionarios desde el área política, que son justamente y llamativamente los que de alguna manera avalaron en los últimos tiempos estos cargos dentro de la justicia, de los jueces amigos, los jueces a dedo, ha generado un deterioro tremendo en el país, que eso es también lo que está preocupando a muchos argentinos que están en el exterior, que se exiliaron o que se fueron, justamente cansados de esta falta de consistencia jurídica en el país. Siempre se hacen las cosas al revés, ¿no? Bueno, mire, es casi que no habría que reafirmarlo, Sí, pero para citar ejemplos mundiales, lo dice el Papa, que morirse de hambre en Argentina es un pecado, y lo dice la ONU y lo dice la Corte Interamericana. Es decir, la corrupción, y lo dice el convenio de corrupción que se firmó, la corrupción afecta a los más débiles generalmente. Eh, y en este caso no tiene, a ver, en la provincia de Entre Ríos lo que se probó son sí. 53 millones, Ujú. pero venían desde hace muchos años haciendo. Claro. Ujú. O sea que estiman eso como básico, pero aparte del propio gobernador Urribarri, hay muchas denuncias tapadas, ocultas en varias intendencias de Entre Ríos, donde justamente algunos concejales e intendentes de varias provincias, tenemos los datos de varios intendentes que son tremendamente corruptos y que extorsionan a la población. O sea, hay una serie de acontecimientos en Entre Ríos que es muy particular y que sería importante investigarla y darla a conocer a la comunidad, porque realmente mucha gente, a raíz justamente del caso de la fiscal Cecilia Goyeneche, ha empezado a denunciar, ¿no?, los aprietes que tienen de parte de muchos intendentes, concejales que se creen que son dueños de la provincia, de sus Bueno, propios distritos, ¿no? hay, ¿Cómo puede la, hacer la causa de la Cecilia asociación de son, fiscales como para ir viendo cómo resuelve estas cosas? Porque inclusive muchos de los denunciantes nos acaban de decir en los últimos días que realizan las denuncias en la justicia y que no tienen resultados porque son archivadas las causas o cajoneadas. Tenemos denuncias muy serias, realmente que no han avanzado. bueno, yo creo que en primer lugar este caso que se está nacionalizando ahora y que se está Ujú. haciendo público en todos lados, va a ser una especie de leading case para aquellos que se sientan realmente independientes y tengan voluntad de investigar a fondo. Justamente lo que la corrupción no quiere es eso, por eso la destituyen. Es un mensaje claro a todos, el que Claro, investiga lo limpiamos. exacto. Es un Pero, mensaje claramente mafioso, ¿no?, desde mafioso, el poder político. Y justamente en un mire, momento en que la República Argentina tiene un deterioro tremendo como nunca se ha visto en la historia, ¿no? Es llamativo que el propio presidente o que desde el Congreso de la Nación no haya gente que sea respetable y que esté comprometido con la institución democrática para resolver estos serios problemas. Ya la Argentina viene con un caso muy puntual como fue la muerte del fiscal Nisman, y a partir de ese momento parece que cada vez hubo un mayor avasallamiento de la institución judicial, ¿no? O sea, que se la pasan por arriba como si nada desde el poder político, manipulándola vergonzosamente. Inclusive muchos de los propios hombres que están en el Congreso de la Nación, que deberían ser hombres democráticos y mostrar transparencia o apoyar este tipo de investigaciones, hacen todo lo contrario, ¿no? avasallamientos sobre la independencia de la justicia hubo en todas las épocas y todos los Pero gobiernos. cada vez se ve más, esto cada vez es más Lo fuerte. que pasa es que ahora Hay una hay embestida una, más violenta, ¿no? no, más declarada y más frontal, Ajá, eh, y hasta se ha expuesto, se ha llegado a exponer una lógica distinta, es decir, ajá, pretender que los magistrados y que los jueces vayan mediante elecciones, que es una de las reformas que se había propuesto, es sí, directamente politizarlos. ajá, sí, Porque la lógica que tiene el poder político ujú,
yo lo llamo la lógica de la magia, es decir, porque para la política todo es posible, puede salir un conejo blanco o uno negro según como les parezca. Sí, de la galera sacan siempre algo, inventan algo, ¿no? Es siempre distinta a la lógica judicial, que nosotros nos manejamos simplemente con evidencias y con una lógica jurídica bastante acotada, no hay mucho margen para pensarla. Pero ellos pretenden invertir esa lógica y que los jueces y que los fiscales debieran acompañar y que tomaran decisiones más políticas, cuando no debe ser así. No debe ser así, claro. Porque en el sistema republicano, el Poder Judicial justamente no va a elecciones. En un sistema como el nuestro, no va a elecciones porque es el único contralor y el único poder que se reservó el pueblo para cuando es avasallado por el Estado. Ahí está. Mire, es muy fácil para un fiscal y para un juez procesar a un ladrón de bananas en la calle que se choca contra el patrullero. Ahora, el poder y la independencia se necesita cuando hay que investigar a los poderosos. Ahí está cuando la víctima es un ser minúsculo al lado del poder del Estado. Entonces ahí sí se necesita un fiscal independiente poderoso. Poderoso en cuanto a que esté asegurada su estabilidad y demás circunstancias que hacen la independencia. Que no está ocurriendo por la deficiencia legislativa que hay. Claro. Que eso es lo que nosotros... Miren, si usted mira y se pierde un tiempo en estos días, fíjese nuestra denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y va en línea a lo que usted comentaba de los intendentes y concejales. Algo leí, algo vi al respecto. Por eso bueno, buenísimo, Pedro, buenísimo. Porque aparte, ¿sabe qué pasa? Los corresponsales de Galáctica Internacional han tenido justamente consultas de argentinos que están en el exterior, empresarios, profesionales, muy reconocidos, muy valorados en el exterior, que justamente están haciendo hincapié en esta alta preocupación que hay. ¿Por qué se está avasallando el trabajo de los fiscales en la Argentina? Para de alguna manera dar a conocer la gran cantidad de hechos de corrupción, porque se está actuando de una manera irresponsable, y también acá la cuestión de la actitud que tienen los representantes en el Congreso de la Nación, los diputados y senadores, van detrás de los acontecimientos, en lugar de respaldar el trabajo de los fiscales, que debería ser absolutamente en un 100%, parece ser que hacen todo lo contrario. Entonces no es que solamente hay una preocupación local, sino ya es muy llamativo lo que están evaluando los organismos internacionales, ¿no? Sí, pero igualmente yo creo que estos momentos así revolucionarios son los que hacen crecer a las instituciones. Por eso para nosotros es fundamental que el caso de Cecilia salga bien. A la luz, lógico, que se conozca. Y que salga y que se resuelva a favor de Cecilia. Porque si no el mensaje va a ser contraproducente. Mientras que de la otra manera va a ser beneficioso. Es decir, mira, todo el poder político en contra de una fiscal y no la pudieron mover. Y eso va a animar a mucha gente. Es decir, pero en lo que le decía, nosotros le dijimos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la obligación de velar cómo están la situación de los derechos humanos, monitorear se llama, en los distintos países. La Asociación Argentina de Fiscales fue un organismo de los pocos, bueno, en realidad fue el primero, así como organismo de este tipo, que pudo presentar, se le hizo lugar a una audiencia para informar sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, de la independencia. Entonces nosotros expusimos esta vulneración que usted menciona sobre los fiscales, pero no podíamos ir a decirle, mire, se está vulnerando. Porque el Estado, que estaba sentado enfrente, a través de los representantes que envió, ¿pero de qué casos me habla? Entonces nos vimos en la obligación de presentar casos. No para que los resuelva, sino para mostrar que no era un solo caso y que no era una impresión la nuestra, sino que era una realidad. Y entre esos casos se presentaron 7 fiscales, el caso de 7 fiscales, no uno. Cecilia fue uno de esos. ¿Usted puede mencionar los otros casos, doctor? Sí, se presentaron los casos de Ederi y Yapapietra en Santa Fe, Arias en Entre Ríos, se presentó Fernando Rubio en Neuquén, se me está escapando alguna. Y estos también eran hechos relacionados también, todos estos casos y hechos eran relacionados con acontecimientos de corrupción, me imagino relacionados con el tema del narcotráfico, el desbarajuste que tenemos en la provincia de Santa Fe, en Rosario, que tampoco nadie puede entender cómo un gobierno está dilatando hace tantos años, tanto tiempo, porque no es de ahora que está esta situación. Ahora se ha incrementado, ha explotado,
pero hay hechos realmente que tienen cierta continuidad que llaman poderosamente la atención, cómo desde el propio gobierno, desde el Estado, no le buscan la manera de resolverlos cuando tienen los instrumentos y las herramientas para ponerle freno a estas locuras que acontecen en la Argentina. Mire, de Santa Fe presentamos Edery, Chapapietra, Narvaja y McCormack. Ajá. Ahora se los cuento, ahí. A ver, hay otro tema también que es para hacer el libro gordo de Petete en gran dimensión, ¿no? Pero déjeme contarle el de Arias primero, porque también, para terminar con Entre Ríos, ¿no? Dígame, Además de lo de Cecilia. A ver. Arias procesó a un intendente y al secretario de gobierno. Los condenaron. Tiempo después, procesa a otro intendente y a ese mismo secretario de gobierno que ahora estaba en otra intendencia. Y los terminan condenando. Pero lo que quiero destacar de este caso es la persecución que se hace del fiscal, porque no les alcanzó con denunciarlo y que fuera rechazada la denuncia, sino que le llegaron a pedir un sumario administrativo que fue también rechazado, de nuevo por el mismo tema, defendiéndose ya 2 veces. Se tuvo que ir a defender 4 veces. La última fue que cuando se presentó a un concurso para ascender, lo objetaron nada más que diciendo que había una persecución política. Sí. O sea, lo gracioso es que no discuten lo corrupto que son, sino que lo que pretenden es desacreditar al fiscal con cualquier pavada o mentira como la de Cecilia Goyeneche. Sí, le abren expedientes o causas. Denuncia. Sí. Es desganarlo a él y a los compañeros. Y en Santa Fe es peor. Porque en Santa Fe, más allá del narcotráfico súper extendido y violento que hay, fíjese que en un momento y por una investigación que no tenía nada que ver con lo que terminó resultando, ocurre un homicidio en la puerta de un casino y se termina encontrando un celular que cuando se lo abre empieza a abrir pistas y se termina dando con que había una red de juego clandestino en la que estaba vinculado a unos policías. Claro. Se va contra los policías. El fiscal no duda y procesa a los policías y les pide la condena que corresponde. Sí. Pero en la investigación surge de los policías también que estaban metidos un fiscal y el fiscal jefe de ellos. Claro. ¿Qué hizo el fiscal? Los metió presos. No le preocupó, no le interesó que es corrupto de adentro, de afuera, y eso es lo malo. El delincuente, cuando se vale del Estado, es peor que el otro. Exacto, porque tiene mayores herramientas y aprovecha la situación, ¿no? Para seguir manteniendo y armando sus quintitas de corrupción. Sí, ahora, estos hechos... Sí. El problema fue cuando la investigación continuó y terminó dando con un senador tras. Claro, bueno. A eso lo quería llevar, o sea que está metido el trasfondo, hay políticos realmente que está señalado como exacto, bueno, pero eso de una organización. En algún momento eso hay que terminarlo. La Argentina no puede seguir con esta situación, doctor. Realmente si no vamos al precipicio absoluto. O sea, acá realmente hay políticos y hay funcionarios, inclusive complotados con algunos empresarios sindicalistas, usted lo conocerá mucho mejor que yo, que realmente tienen denuncias graves en Argentina, que cometen permanentemente hechos de corrupción, atropellos contra la sociedad, contra la justicia. Estamos viendo lo que está pasando realmente con el famoso tema del Olivos Gay, ¿no? De la festichola, donde el propio presidente de la Argentina o la vicepresidenta tratan de despegarse de situaciones de hechos de corrupción muy graves para la institución de la República y de la democracia de la Argentina. Sin embargo, parece ser que muchos jueces miran para otro costado, ¿no? O sea, hay momentos en que todo tiene un límite, de que esto hay que terminarlo de una buena vez, porque si no el país es un descalabro. Por eso yo le agradezco la gentileza que usted tiene de compartir con nosotros esta charla, para explicarle a la sociedad, para que entienda y comprenda la Argentina, que realmente así no se puede seguir permitiendo estos permanentes atropellos y sacando de acción a aquellos hombres y mujeres, como el caso de la fiscal Cecilia Goyeneche, que están trabajando para lograr una clarificación y poner donde deben estar a los corruptos, y se está haciendo todo lo contrario. Tendría que estar la sociedad en la calle apoyando y respaldando esta situación. Es llamativo lo que pasa en la Argentina. Pedro, antes que se vaya el tiempo, te pido si por favor me deja decir algo de lo de Cecilia. Por supuesto. Porque lamentablemente para nosotros ahora es urgente. Sí, a ver.
no deja de ser tan importante como los demás. Seguro, pero esto es el tema puntual. Sí, tal cual, es la urgencia. Para mí lo que la gente tiene que entender es que Cecilia Goyeneche no está siendo destituida porque se haya equivocado en las personas que contribuyó a condenar, perseguir o procesar, que no es una causa, son dos y que tienen pendientes muchas más, sino que lo que le están haciendo es justamente para que no continúen en esos procesos y para que no lo hagan los demás. Fíjese que el pedido se acelera cuando se pide la remisión a juicio de la causa de Uribarri. Y empezado el juicio la destituyen, en el medio del juicio la destituyen. Claro. O sea, la suspenden, mejor dicho, la suspenden. Pero lo ridículo es que no había causa. Fíjese que el motivo es que uno de los imputados en la causa de los cuadernos estos, de los contratos, que hay como 29 imputados, uno de ellos era conocido del marido, era contador, y que en un fideicomiso habían, como son los edificios, uno empieza con un fondo y termina siendo titular de un departamento, bueno, le habían quedado intereses compartidos en ese departamento, un monoambiente, $10.000, no estamos hablando de la fortuna de la que estamos hablando de esta gente, con uno de esas personas. Cuando la fiscal se da cuenta que uno de los imputados es uno que compartía este interés económico, digamos, el marido sobre todo, ella dice, no quiero tener más relaciones con esta gente, yo no voy a tener más relaciones con esta, te desprende del departamento. Y ella sigue investigando y sigue investigando. ¿Podía haberse excusado? Ella no sentía ningún compromiso con esta persona, no le preocupó que fuera un conocido. Le allanó, lo investigó y lo procesó y terminó. Bueno, por eso hay que felicitarla y hay que respaldarla en un 100% a esta mujer que realmente tiene una conducta ejemplar, porque eso es lo que tiene que demostrar la justicia, respaldar justamente a funcionarios públicos, como el caso de la doctora Goyeneche, que hacen y que cumplen su función para la cual se prepararon y fueron elegidas para realmente sanear la corrupción tremenda que tiene la Argentina. O sea, necesitamos no una Cecilia Goyeneche, necesitamos 1000 Cecilias Goyeneche para hacer una limpieza profunda. Nosotros. Claro. Esta gente con Cecilia se equivocó. Pero más allá de que creo que la mayoría de los fiscales son excelentes, Cecilia es una fiscal brillante. Y ellos la van a convertir, como dijo Mascherano contra Holanda, cuando lo agarró el arquero a Romero y le dijo, hoy te convertís en héroe, la van a convertir en héroe. Porque la gente, yo lo vi en la calle, yo la hablo todos los días a Cecilia y la visité varias veces en Entre Ríos, la gente la saluda por la calle, fuerza doctora, la gente no es tonta. Claro. Porque padece justamente estas atrocidades, ¿no?, que generan los corruptos políticos de la Argentina, que siempre vienen manipulando a la justicia y a la sociedad. Así está el país, ¿no? O sea, necesitamos recomponer eso, que las instituciones sean fuertes, democráticas, pluralistas y que cumplan su tarea, su función. Si tenemos 20 o 50 manzanas podridas, evidentemente ya es hora de que los argentinos tomemos conciencia y los separemos, porque nos están causando un perjuicio tremendo, ¿no? O sea, la debacle de la Argentina parte también de la falta de justicia, la falta de raciocinio que tiene que tener justamente la sociedad, ¿no? Que la verdad que la justicia está llena de gente honesta y proba. Por supuesto. Pero lamentablemente, hace muchísimos años hay una campaña cotidiana de desprestigio. En parte, puede haber algún funcionario que haya actuado mal, puede ser. Y que generalmente es noticia el error, seguro. No vamos a culpar al periodismo por eso. Bueno, usted sabe perfectamente que nosotros también somos apretados, cuestionados y censurados permanentemente. O sea, acá hay claro ejemplo, o sea, los pocos medios de comunicación independientes que no estamos de un lado o de otro, porque acá en Argentina parece ser que hay que estar de un lado o de otro, de algún lado de los grupos. Cuesta mucho para nosotros, los pocos comunicadores sociales o periodistas independientes, poder mantenernos y poder de alguna manera generar este tipo de entrevistas, porque realmente tenemos una presión tremendo, te censuran, te violan tus derechos constitucionales, te cortan
cortan las transmisiones, o sea, es una lucha permanente y la gente esto no lo sabe, o lo sabe y se hacen los desentendidos porque hay mucha obsecuencia en la Argentina, pero es un momento en el cual hay que abrirle la mente a los ciudadanos porque el país así no tiene rumbo, no tiene salida y la justicia es fundamental para resolver estos graves hechos de corrupción que tiene la Argentina, donde justamente una manga de crápulas de políticos inescrupulosos hace 50 años que vienen haciendo las mismas tratadas. Y sí, Lamentablemente yo es tengo así. esperanzas porque afortunadamente las generaciones más jóvenes Uh-huh. tienen una inteligencia que nosotros despreciamos habitualmente. Pensamos que no leen, que no se informan, y es al revés. Ellos se informan de una manera mucho más eficiente. Esto lo puede explicar cualquier neurocientífico. Uh-huh. Y se están basando en información, en prensa que eligen ellos. Claro. No ven televisión, ni Exacto. enlatados, Uh-huh. ni corpos, ni nada de eso, Uh-huh. sino que agarran prensa que les gusta, podcasts que les gustan, transmisiones. El otro día mi hija me mostraba una transmisión que es un noticiero que te da todas las noticias en 2 minutos. Claro. Uh-huh. Medios Sin alternativos. editorial, Claro. sin editorial. Exacto. Pasó esto, Uh-huh. tuc, 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 tuc. Exacto. Uh-huh. Entonces, y juzgan de una manera durísima, durísima. Y yo lo entiendo, por eso lo expliqué de entrada. La primera frase que le dije fue: todos los gobiernos de todos los colores, porque nosotros también somos independientes de la política. Ahora es una guerra declarada, pero no significa que no haya sido lo mismo antes. Digamos, a ver, vamos a poner un ejemplo. Uh-huh. Menem aumentó los miembros de la Corte. Uh-huh. Está más que claro que no es es un fenómeno que viene de toda la vida. Sí. Siempre se quiso dominar la justicia. Bueno, yo lo hablé en su momento con el doctor Alfonsín, que estaba muy preocupado cuando retoma la democracia en la Argentina. Uno de los problemas fundamentales que él veía era justamente el accionar de la justicia. Intentó hacer modificaciones. Usted sabe que hubo, a partir de la recuperación de la democracia, cierta idea de mejorar o de recomponer la institución de la justicia en la Argentina. Le resultó muy difícil. Él Sí. también notaba, yo lo hablé en varias oportunidades con él, y me decía, es muy difícil, Guberman, ver cómo podemos reacomodar estas cuestiones porque hay una mala costumbre y ya está o sea, arraigada dentro del corazón del ámbito de la justicia, justamente por la Bueno, manipulación que tenía. es lo que a mí me cuesta explicar a veces. Es eso que usted dice. Nosotros estamos acostumbrados a ciertas cosas que no deberíamos estar acostumbrados. Ahí está la cuestión, claro. Es decir, si nosotros decimos que en la Constitución nuestra que la justicia tiene que ser independiente, imparcial, y lo firmamos en convenios internacionales que nos pueden traer responsabilidades carísimas, ¿por qué motivo las leyes que sancionan no las respetan? Claro. ¿Por qué hacen consejos de la magistratura que estén preeminentemente dominados por la política? Ahí está. Y bueno, yo creo que hay que informar, hay que seguir trabajando como lo están haciendo ustedes ahora, cosa que felicito y le agradezco que hayan tenido la voluntad y la fuerza para empezar a por lo menos respaldar a esta fiscal que está haciendo de una manera brillante su trabajo y que realmente la gente puede abrir la mente, informarse adecuadamente y no dejarse atropellar o avasallarse como lo vienen haciendo la dirigencia política y sindical y algún sector del empresario también, que están todos complotados haciendo sus movidas para sacar provecho de la situación. Esto es un claro ejemplo y yo creo que es una prueba porque ya como yo le decía en el principio, tenemos un hecho gravísimo con la muerte de un fiscal Nisman que nunca fue aclarado debidamente. Hay un montón de sospechas alrededor. No queremos que pase lo mismo con la fiscal Goyeneche, o sea que tenemos que salir a defenderla en un 100% y no permitir que la corrupción generalizada de esta vergonzosa clase política digerencial la vuelva a atropellar, ¿no? O sea, esto tiene que ser un tema, un claro ejemplo para, de alguna manera, respaldar en un 100% a una fiscal que hace el trabajo porque es su deber y lo está haciendo como corresponde. Sí, apunto que con esto de la política que decía, en la primera de las causas, esa de los contratos, procesó políticos de todo el arco político. Es decir, por eso ahora está como está. Uh-huh. Y cuando vino, cuando nos enteramos del caso de Cecilia, los únicos que estábamos apoyando a la Cecilia al principio fuimos nosotros y
gracias al trabajo de la prensa, se fueron sumando muchísimos más. Hoy ya no es la única asociación ONG la que la está apoyando a Cecilia, sino que de todos los sectores. Y nosotros confiamos realmente que creemos que la van a destituir, ¿eh? O sea, no les importa. Está avanzado el tema. No les importa nada lo que dijo la Corte. Bueno, pero por lo menos hay que dejar un precedente, un antecedente para que la sociedad, el pueblo argentino y la comunidad internacional sepa lo que están haciendo, cómo están actuando. Ya lo estamos viendo hace meses esto, ¿no? Pero cada vez es mucho más desprolijo el manejo que están teniendo, el desmanejo, no el atropello. Está bueno esto clarificarlo. Porque si Cecilia no es repuesta ahora o no es repuesta por la Corte Nacional, nosotros vamos a ir ante la Corte Interamericana. Y una condena al Estado argentino la van a tener que pagar todos, particularmente los entrerrianos. Esperemos que realmente haya una claridad absoluta en las próximas horas en lo que van a hacer, ¿no? Porque de ahí depende también el futuro de la Argentina. Estamos prácticamente colgaditos de un hilo que se puede cortar en cualquier momento. Hay un cansancio y una bronca del pueblo muy profunda en estas horas, así que yo creo que la justicia y el poder político tienen que estar muy atentos con lo que está visualizando la sociedad. Porque creo que este tipo de atropellos ya no se van a permitir más en la Argentina. Las nuevas generaciones han visto el sufrimiento de 4 o 5 generaciones. Nosotros que hemos padecido estos atropellos durante muchísimos años, no se puede seguir permitiendo, porque ya han hecho un daño tremendo, ¿no? Han destrozado la República y no se puede seguir permitiendo que sigan haciendo lo mismo, riéndosenos en la cara, ¿no? No. Pedro, lo felicito por el programa, gracias por el tiempo que nos dio. Por al contrario, hablando. A su disposición para lo que necesiten. Y en cualquier momento ampliamos. Los jóvenes, informarle a los jóvenes, que son... Es fundamental. No vamos a cambiarle la cabeza a nadie, no sé. No, por supuesto, pero aclarar realmente y prevenir para que sepan con los bueyes que están arando, como quien dice, ¿no? Nosotros ya lo hemos padecido, ¿eh? Los tipos que tenemos entre 40 y 60 y 60 y pico de años hemos padecido atrocidades impresentables. Es hora que esto se termine y que realmente hay que respaldar a los fiscales y a los jueces honestos para que sigan haciendo su trabajo como corresponde. Un gran abrazo. Acuda a los fiscales cuando tiene que denunciar. Por supuesto. Estamos agradecidos por el trabajo de todos ustedes. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Muy amable. Un abrazo grande. En cualquier momento estamos al habla. Gracias nuevamente. Bueno, ustedes escuchaban, clarísimo lo que planteaba el doctor Marcelo Varona Quintián, que es el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales. Un tema tremendamente preocupante, que puede hacer eclosión en la República Argentina, en serio. Esto es un tema muy, pero muy grave, lo que está pasando, además de todos los atropellos que estamos viendo diariamente, esta locura de una dirigencia política inoperante, impresentable, que intenta coaccionar y meterse para manejar la justicia, que debe ser, como todos lo saben, independiente en serio. No podemos meter detrás de las rejas un tipo que se roba, como prácticamente lo plantean muchos, un pollo porque tiene hambre y no tiene para comer, mientras hay políticos y dirigentes empresariales y sindicales que se roban todo, que chorean todo, vergonzosamente en la Argentina, que está, como lo vengo diciendo hace añares, cada vez más destruida por el accionar de esta mafia que ustedes, nosotros, la sociedad, hemos puesto en el poder. A ver si empezamos a tomar conciencia que esto así no da para más, no puede seguir. La fiscal Goyeneche debe ser repuesta en su función e investigar y seguir haciéndolo como lo hizo a todos los corruptos que hay, no solamente en este caso en la provincia de Entre Ríos, que son varios, no solamente Urribarri. Hay muchos intendentes que están muy comprometidos con situación gravísima de corrupción en sus municipios, apretando a mujeres, intentando violar a familiares de sus entornos para que no destapen las tremendas ollas de corrupción que hay en el interior de la República Argentina. Una vergüenza realmente como nunca se ha visto en la historia, y que ya es hora que esto se termine. Esta República no da para más. El pueblo está podrido, está saturado de bancar a inoperantes chorros y ladrones que se escudan para tratar de salvaguardar sus intereses habituales y sus quintitas que ya vienen gestándolas hace añares. Hay que tener un compromiso con la justicia y con la verdad. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo argentino de una buena vez por todas. Galáctica
Lo que vos esperabas para acompañar tu vida.